Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que me estén viendo y a la hora que me estén viendo. Yo soy Isa de la lista infinita de libros y ahora les traigo una de las reseñas más esperadas por mí en este canal y es la reseña justamente de la sección del baúl de la abuela, dedicado únicamente a Fyodor Dostoyevsky, su obra magnánima, Crimen y Castigo. Bueno, ustedes saben que este año me tocó en la sección de leer Crimen y Castigo en mi edición de 2 tomos, que obviamente la fotito saldrá por aquí. La cuestión es que yo tenía una idea como que preconcebida de lo que iba a ser Crimen y Castigo, porque creo que en el tomo de Ariel Juvenil se ve a una persona como que encerrada en Siberia, ¿ya? O sea, en un gulag en Siberia. Y entonces yo pensé, por ver esa portada hace algún tiempo, yo pensé literalmente que Crimen y Castigo trataba de una persona que cometió un crimen y que luego narraba su castigo. Entonces eso es lo que pensé que iba a pasar, pero resulta que no. Lo que me gusta de Dostoyevsky es que creo que don Dostoyevsky, el maestro Dostoyevsky, entendía bastante bien lo que era la naturaleza humana. Ya todos sus personajes son atemporales, todas sus historias son atemporales, ya sea en Memorias del Subsuelo, en El Jugador y en Crimen y Castigo, y en otra novela más corta, creo que leí de Dostoyevsky, no recuerdo, tal vez en alguno de sus relatos cortos, muestra básicamente problemas que todavía vivimos con tecnología, ¿no? O sea, por ejemplo, Memorias del Subsuelo puede entrar perfectamente una computadora ahí en tu imaginación, porque es atemporal. Los problemas son atemporales. Bueno, volviendo a Crimen y Castigo, tenemos como protagonista es que me gustan los nombres en ruso, lo voy a decir completo, Rodia Romanovich Raskolnikov, RRR, triple R para los amigos, ¿ya? Y que es un estudiante que no puede seguir estudiando porque no tiene plata para pagar la universidad y está deprimido y no tiene plata ni no puede trabajar porque está deprimido, no tiene dinero, no se puede pagar la universidad. Así que ya de por sí vemos la primera interacción de Rodia, de Triple R, con una usurera, una persona que empeña, que recoge cosas y le da dinero efectivo. Obviamente esta señora da menos de lo que se supone que deben dar las cosas, pero eso obviamente no nos importa mucho porque lo que vemos son las intenciones de Rodia, de Triple R, Rodia. Y es que Rodia, digamos que desde el inicio no nos dice qué está pensando, pero está pensando algo. Así como que le carcome el pensamiento de que algo tiene que hacer y que fue a la casa exclusivamente para encontrar información y todo eso. Entonces tú ya te imaginas más o menos qué es lo que está pensando, qué es lo que está socavando, qué es lo que va a hacer. Y con el avanzar de los capítulos vemos que eventualmente nuestra idea es correcta y Rodia planea hacer esas cosas. Solo que antes de que cometiera el acto, que creo que ya todo el mundo conoce, ¿no? O sea, creo que ya muchas personas saben de qué trata Crimen y Castigo. Hay muchos reels, muchos TikToks hablando de Crimen y Castigo. La cuestión es que eventualmente entre tomar esta decisión finalmente de cometer el acto y solo pensarla, Rodia se encuentra con una persona bastante ajena a lo que él está viviendo, aunque viva algo parecido. Básicamente es la miseria, el hacinamiento, las condiciones de vida deplorables de la época creo que es San Petersburgo, de la época de los zares, bueno, finales de los zares, de finales de 1800. Vemos como esta persona ajena que Rodia conoce, digamos, por 5 minutos, logra tocar el corazón de Rodia. Y hay no solamente él, bueno, hablamos de él, que, bueno, no recuerdo su nombre, pero es bastante importante para la trama.
que narra a Rodia como básicamente él se volvió un alcohólico y no tiene control, sabe que tiene un problema, pero no va a hacer nada para evitarlo. Y su esposa sufre, sus hijastros sufren, su hija propia sufre, básicamente como obligó a su hija a venderse para ayudarlos a ellos, ¿ya? Y cosa que eso no debería pasar y bla, 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 bla. Entonces Rodia siente compasión por este señor y eventualmente el poco dinero que alcanzó a empeñar, que recibió del empeño, pues se lo da. Sabe que se lo va a gastar en alcohol, no le importa, pero aún así, es que Rodia es un humano completo, está bien construido porque tiene su moralidad noble, pero sabe que como está en una situación muy, digamos, apretada, sabe, su mente solamente le permite pensar, digamos, cosas que cualquier persona pensaría como 1000 veces antes de hacer, ¿no? Entonces, como les digo, está deprimido, tiene hambre, no ha comido, no está motivado, entonces es como que uno hace una conexión rápida con el protagonista Rodia Raskolnikov. Y mientras Raskolnikov está pensando justamente en hacer el acto, todavía estamos hablando de la primera parte del libro, cuando Rodia está todavía pensando en la desgracia de esta persona y luego ve a una muchacha de 15, 16 años haciendo esas en la calle y con una persona, un hombre mucho mayor que ella, siguiéndola y tratando de acercársele para, ustedes saben, me imagino qué es lo que piensa hacer este señor. Obviamente Rodia en su nobleza tiene que intervenir y con otra persona buscan a un policía para que este señor, como es hombre de ley, debe ayudar. Entonces, eso es lo que marca Rodia. Vemos durante su pensamiento, sus hilos de pensamientos, varios de estos eventos que a Rodia le hacen pensar exactamente la miseria que está viviendo y cómo todas las personas están jodidas en cierta grado. No solamente niñas ni familias, sino que cosas más. Y también aunque Dostoyevsky no tenía ese conocimiento en la época, obviamente eso poco se sabía, poco se comprendía, todo se estigmatizaba. También hace como que una especie de llamamiento a la salud mental, pero bueno, eso es un término moderno que todavía no quiero entrar en detalles, pero hablaré de eso más adelante. En todo caso, cuando Rodia comete el crimen, un crimen bastante bien planeado, como seguidora de podcast de criminales reales, que fanática de CSI, NCIS y todas estas series de crímenes, veo que Rodia pensó muy bien las cosas, casi no dejó huellas, casi cometió el crimen perfecto, digámoslo así, solamente que ahí es el castigo. Básicamente, comienza su castigo. No un castigo, digamos, legal todavía, sino más bien es un castigo moral, ¿ya? Entonces vemos cómo Rodia cae en una especie de enfermedad, de reacción a su cuerpo. Es como que si dos fuerzas se hubieran interpuesto y estuvieran remolinándose dentro de él y él está con una fiebre y con unos pensamientos que no sabe qué hacer. Está como que no arrepentido, como que nervioso, ansioso, paranoico, pero aún así toda esta cuestión le afecta y afecta a todos los que están a su alrededor. Logra encontrarse con uno de sus viejos amigos de universidad y este tipo, que es un pan de Dios, por cierto, que también está jodido, incluso está más jodido que el mismo Rodia, pero él es como que más positivo y ve las cosas, ¿cómo es esto? Más el vaso más lleno, ¿ya? Eh, medio lleno y no medio vacío. Entonces intenta como que ayudar a Rodia, ayudarlo a hacer que coma, hacer que descanse. Es como que estás nervioso, cálmate, estás enfermo, es porque no has comido. Entonces, obviamente, eso es lo que te está enfermando, te está teniendo mal, estás con fiebre, necesitas descansar, básicamente. Eso es lo que su amigo le dice, que ya ni me acuerdo cómo se llamaba el amigo. Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba su amigo, perdón. La cuestión es que al mismo tiempo que Rodia comete el crimen, no solamente su amigo está ahí para ayudarle, sino que también tiene un problema con su familia. Ya, da a entender que Rodia es un hombre que es muy apegado a su hermana y a su madre. Da a entender que Rodia es el hermano mayor.
como hombre que es, no puede permitir que su hermana se sacrifique, se venda a, digamos, al primer pelagatos con plata que aparece, ¿ya? Antesito de cometer el crimen, Rodia recibe una carta de su madre diciéndole que su hermana sufrió una especie de acoso en la casa donde trabajaba como institutriz, lo que le llevó no solamente que la echen y la acusen de, digamos, de adúltera, sino que también eh, desencadenó como que una especie de crisis social para su pobre, empobrecida familia. La cuestión es que se descubre que la hermana no tenía nada que ver con la acusación y en compensación la mujer que se sintió ofendida decide, digamos, remediar el error proponiéndole a un candidato posible para matrimonio, que es un primo lejano de esta señora, que es un personaje que sí sé cómo se llama Piotr Petrovich. Y Piotr Petrovich es un ser miserable, desdeñable, horrible. Y ya Rodi empieza a sospechar con una frase que le describe su mamá en la carta, que es la peor persona del mundo y que termina siendo, y Dostoyevsky no lo escribe después, pero que termina siendo, y es como que el instinto de Rodi de decir, mi hermana se va a casar con este miserable hombre y va a ser infeliz, y yo como hermano mayor no puedo permitir, ¿cómo va a ser posible? Bla, 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 bla. No, eso no nos lo dicen explícitamente, pero dan a entender Dostoyevsky que esos son los pensamientos que tiene Rodia en todo este delirio que tiene antes de cometer el crimen, y ya cuando lo comete se siente más tranquilo, pero aún así se presenta este señor porque obviamente el matrimonio sigue en pie y confirma que es una persona miserable. Obviamente sus otros amigos tienen más tacto con esta persona, tienen, digamos, más aceptación social de quedarse callados y no decir lo que se piensa, pero Rodia en este estado alterado de no solo de la realidad, sino de él mismo, de esta percepción que tiene, es... digamos que no solamente se le van las palabras, sino que le dicen la cara a este tipo que es una persona desdeñable, que no quiere nada que ver con él en su familia, o sea, que se aleje de su hermano, básicamente. Entonces, Petro Petrovich obviamente se va ofendido y como persona víctima que es, escribe a la hermana de Rodia diciéndole que o decida a su hermano o él, o sea, narcisista o red flag completo, o sea, Dostoyevsky marcando las red flags desde tiempos inmemoriales, básicamente. Básicamente, cuando llega la madre de Rodia y su hermana, hay una especie de conversación y tira y afloja, en la que también vemos la personalidad de Dunia Antonieshka, que es la hermana de Rodia, que también piensa exactamente igual que su hermano. O sea, Rodia y su hermana son exactamente iguales, tanto en pensamiento como en raciocinio. Y su hermana también tenía como que esa espinita de que no, déjame, es como que los dos hermanos tuvieran el mismo problema de pensamiento. En cuanto se les mete la idea en la cabeza, la raciocinan y la piensan hasta que o hacen lo que tienen que hacer o simplemente no lo hacen. Así es, o es lo uno o lo otro, no hay nada en medio. O sea, no hay medias pintas con ellos. Rodia le presenta sus evidencias, sus opiniones sobre este tipo a su hermana, y su hermana, que ya sabía eso, es como que desestima a Rodia en principio, pero luego ya reflexionándole se da cuenta de que su hermano tiene razón. Entonces, su misma madre dice, es que tú eres igualita a Rodia, o sea, no hay para cuál, o sea, son hijos de Romanovich. Entonces, mi esposo, obviamente, mi esposo de la señora. Entonces, básicamente ahí es cuando vemos la genialidad de Dostoyevsky en saber que Rodia se escapa varias veces en su delirio febril. Vemos cómo juega con el peligro, con las autoridades. Vemos cómo, como todo asesino serial, digamos así, vuelve a la escena del crimen, juega con el peligro. Es como que se da por sentado que Rodia cree que despista a las autoridades y está como que en esta batalla interna de decir, ¿por qué no me arrestan? O sea, soy muy obvio. Y es que es en verdad, Raskolnikov es muy obvio. O sea, en su sutileza, nadie le cree, obviamente, porque dicen, este man está enfermo, ¿qué va a hacer? Pero es que Raskolnikov es muy obvio. Parecería que va a salir impune, pero el título del libro te da para decir que no va a salir impune. Entonces, es una especie, Dostoyevsky nos presenta en su novela una clase magistral de cómo debería presentarse un personaje que
se está volviendo un criminal en serie. O sea, el pensamiento del crimen, del criminal, de cómo cae en el acto y luego va a reflexionar. Es como, me recordó mucho, y haciendo paréntesis, porque cuando revisaba mis antiguos videos veo que yo tenía muchas referencias de anime, así que lo voy a volver a hacer cuando se amerite. En este caso, en este punto de la novela, en esta mitad de novela, vemos una especie de juego de ajedrez entre Raskolnikov y uno de los inspectores de policía, que de alguna u otra forma sospechamos los lectores que él sabe más o sospecha más cosas de lo que Raskolnikov cree y de lo que la gente piensa. Es como Kira y L de Death Note, en la que L sabía algo más de Kira, o sea, de Light, y cómo Light sospechaba, se cuidaba demasiado de él. Entonces, no sé si es que Death Note tiene influencias de Dostoyevsky, pero cuando lo leía, no se me vino la imagen de los dos personajes jugando al ajedrez, o la típica imagen en azul y rojo de Kira y de L luchando mentalmente. Eso es lo que pasa en Dostoyevsky, eso es lo que pasa en Crimen y Castigo. Me pareció sublime cómo Rodia juega con este peligro de entregarse o no entregarse, o esperar a que lo entreguen. Y en medio de toda esta batalla intelectual que tiene con el inspector, vemos cómo no solo Rodia se enfrenta también a otra realidad. ¿Se acuerdan del primer personaje que les dije que aparecía en la novela, que Rodia, que se volvió alcohólico? Y bueno, pues este personaje sufre un accidente y lamentablemente fallece. Y Rodia, como lo conoció apenas 10 minutos, pero como Rodia, digo, es una persona muy noble, decide, en honor a esa pequeña conversación y esa pequeña amistad que se entabló en los 10 minutos que conoció a esta persona, en honor a una vida que le hizo un cambio y le hizo una reflexión, decide ayudar no solo a la viuda, sino a la hija mayor. No obstante, digamos que esta acción a su enemigo, uno de sus enemigos, que vendría a ser Piotr Petrovich, aprovecha esa situación para desprestigiar a Rodia. Y ahí es cuando su hermana dice, no, o sea, yo conozco a mi hermano y mi hermano no es así. Aparte de que la misma niña se presenta y confirma lo que dice Raskolnikov. Entonces, no vemos cómo simplemente Dostoyevsky nos presenta esta imagen del hombre rico que busca aprovecharse de las personas para que todo salga como él dice, ¿no? Vemos, como les digo, es una persona miserable. No quiero andar mucho en este personaje, aunque parece muy interesante, pero este personaje lo que hace es que todo se haga tal como él lo planeó, y para eso necesita primero necesita casarse, porque ya se le pasó el tren, digamos, es mucho mayor. Necesita una mujer joven para que le dé hijos, primero. Segundo, que esa mujer sea de mucho menos de su estrato social, para que no haya ninguna forma de que esa mujer se atreva de ninguna manera a revelarse en ningún tipo de medio, ya sea alzando la voz, ya sea con acciones o alguna cosa. Lo que él quiere es literalmente el sometimiento y el control de una vida. Y eso Raskolnikov y nosotros nos empezamos a dar cuenta mientras nos encontramos con esta persona, que es terrible. O sea, todo lo que dice es cuestionable. Es como que, ¿qué le pasa a este tipo, verdad? El encuentro con la hija de esta persona fallecida es lo que desencadena no solamente el final de este personaje, que es Petro Petrovich, sino también hay un cambio en Raskolnikov. Rodia empieza como que increpar un poco más a esta niña, a Sonia, que bueno, niña no es, debe tener unos 18 años ya. Rodia tampoco debe pasar de los 20, 21 años más o menos. Sin embargo, es como que él ve la miseria en todo lo que encuentra, y en su estado febril, digamos, todavía febril, todavía, digamos, inestable de lo que acaba de hacer, vemos como él increpa para decir, o sea, ¿qué vas a hacer en tu miseria? O sea, vas a tener que mantener a tu madrastra y a tus hermanastros. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que planeas hacer? ¿Qué piensas hacer ante esta miseria que se te avecina? Y es como que no solamente ella le recibe
y acepta esas críticas con un poco de miedo y temor, sino que también busca la compasión. O sea, yo sé que estás tratando de hacerme bien, pero déjame continuar con mis creencias, déjame resolver con mi poco conocimiento, déjame tener, digamos, control de lo que estoy haciendo. O sea, no voy a caer en ningún acto desesperado porque quiero pensar, quiero tranquilizarme, quiero ser serena, no quiero estresarme. Entonces como que Rodia se queda como que no entiende como que qué es lo que está pasando. O sea, y Rodi entiende que esta es una persona demasiado divina, demasiado serena, demasiado calmada y que no sucumbe a la tentación, que no sucumbe al temor, ni a la ansiedad, ni a nada de eso. Y la toma como su balsa, como su anclaje y le confiesa todo. Y ella lo único que le puede decir es, confiesa y yo te iré a acompañar a donde sea que te manden. Y, y tú te quedas como que, ¿qué es lo que acaba de pasar? Entonces es como que Dostoyevsky nos muestra esta relación, no diría romántica, sino que diría de entendimiento. Son dos personas que están en la situación horrible, pero que de alguna forma se hallan y se encuentran y se entienden. Y entonces es como que la serenidad y el caos, todo junto. O sea, es perfecto el Tao que está presentando, me refiero al símbolo del Tao, al yin y al yang que está presentando Dostoyevsky en su novela. Sonia es una de las personas más nobles del libro. Es una persona que tiene un temple, que es una mujer con unos ovarios que, o sea, en la época, mis respetos, básicamente. Es uno de los mejores personajes femeninos que he visto en libros clásicos en mucho tiempo y escrito por un hombre. O sea, me quito el sombrero ante don Dostoyevsky, o sea, el maestro Dostoyevsky. Bueno, como les digo, todo esto pasa a la vez que pasa el duelo mental, y el duelo mental llega al fin, no les voy a decir cómo, porque quiero que se integren con la novela. Vemos cómo Rodia trata de ayudar lo más posible a Sonia, topándose también con otro rival, con otro enemigo que ni siquiera es un enemigo de él, vendría a ser de su hermana, pero aún así vemos cómo esta persona también reflexiona y está en la misma situación que Rodia, porque también hizo algo terrible. Y digamos que pasó la fase del arrepentimiento y del remordimiento también. Sin embargo, está como que en un vilo de qué voy a hacer después. O sea, tengo todo planeado, todo está bien, pero hay algo que no cuadra y que no deja de cerrar. Y después de una conversación con Rodia, decide simplemente terminarlo con todo, que yo pensé que eso iba a ser Rodia en algún punto, pero al final no pasó. Y como les digo, Dostoyevsky nos muestra estos crímenes, digamos, crímenes atentados contra la sociedad y contra la persona. Y justamente voy a topar aquí la cuestión de la salud mental, porque Dostoyevsky nos muestra no solamente los vicios y la desesperación como problemas de la sociedad, sino también nos muestra cómo afecta a las personas en lo personal. Vemos escenas que parecería que no tienen ningún sentido dentro de la novela, pero si tomamos en cuenta esto de cómo está el estado mental de Rodion Raskolnikov, vemos que todo tiene sentido. O sea, ahorita él está en un sitio de desesperación, en un pozo negro que no puede salir. Y ve como simplemente a su lado, esa es una de las mejores escenas que he visto en el libro, por cierto, una mujer se para al lado de él en un puente. O sea, nos damos cuenta qué es lo que planea hacer Rodia, qué es lo que está pensando, qué es lo que pretendería hacer, si es que se animara a hacerlo solamente. Y viene una mujer de la nada, bonita, hermosa, joven, y hace lo que Rodia está pensando hacer. Obviamente la rescatan, la salvan, todo bien, pero ahí nos damos cuenta mucho de todo esto, de que no solamente la crítica es una crítica social de los vicios, de cómo el alcoholismo o de cómo la miseria, el hacinamiento, la pobreza es no solamente el mal de la sociedad, sino también el mal dentro de la persona, sino también cómo esto deteriora la salud mental de las personas. Como el alcohólico sabe que está haciendo mal, pero es un masoquista que le gusta que su mujer le maltrate y por ende sigue cometiendo eso. Como eso también obligó a Sonia a buscar el temple y la confianza y la solución, en este caso, en Dios, en la religión, pero sin dejar de reconocer que es una persona que está en problemas y que trata de alivianarse con las palabras sagradas de la Biblia.
Y cómo Rodia en la desesperación olvidó digamos, las cosas nobles que hacía, porque al final de la novela nos muestran el otro lado de la moneda de Rodia, nos muestran el otro lado, que todo el mundo ya conocía, y que por eso nadie creía que Rodia era capaz de hacer tremendo acto. Cosa que no voy a explicarlo mucho porque eso ya es el final de la novela, o sea, no quiero entablar y hacer spoilers, solamente quiero hablar como que una especie digamos, de análisis corto de todo esto de trasfondo, y Sonia está ahí. Sonia está ahí con Rodia, Sonia sabe qué es lo que pasó, Sonia sabe lo que está, y ella literalmente vio que a Rodia lo montaron en el carruaje, preguntó a dónde iba y cogió el tren al siguiente día, haciéndose un pequeño atirito de sus pequeñas cosas. Se encargó de sus hermanos que están en buena situación y lo siguió. E iba todos los días, cosa que Rodia está en una especie de estado de shock en el que no quiere nada, no quiere saber nada. Y son los prisioneros los que se dan cuenta de lo que está pasando. Son sus compañeros que no solamente les cae mal Rodia, sino que se dan cuenta de que Rodia es alguien importante para cierta persona. Y en lugar de tomar ventaja del muchacho, sino que más bien muestran respeto a la dama. Muestran el respeto y el coraje y validan la persona maravillosa que es esa mujer. Y con esa validación externa, Rodia se da cuenta de que tiene a alguien que le puede amar y que le puede, digamos, entender y satisfacer. Y ahí es cuando Dostoyevsky nos presenta el final, que como que ya creo que les hice un poquito spoiler, aunque no creo porque ya han pasado más como 200 y pico de años de lo que se publicó esta novela. Yo creo que la mayoría lo ha leído, pero aún así, si es que no lo has leído, déjame decirte que es un final hermosísimo. Digamos, en la que la historia te brinda una esperanza, ¿ya? Y que todo lo que viste de miseria y todo eso no es ni el inicio ni el fin, sino que es solamente un escalón. Así que eso es lo que es Crimen y Castigo y lo maravilloso que terminó siendo el libro. Como les decía al inicio, ya terminando, yo me dejé llevar un poco por el título Crimen y Castigo, pero también recuerdo varias escenas de varias películas. Creo que una de ellas era El Transportista, en la que uno de los personajes le decía al protagonista de la película que estaba en problemas con ciertos personajes rusos, y él le decía, ay, estos rusos, ¿sabes? Una vez cuando era joven leí Crimen y Castigo, yo digo, ¿cómo vive esa gente? Y es que es verdad, Dostoyevsky, a diferencia de León Tolstoy, Dostoyevsky nos muestra la realidad del pueblo ruso de la época, nos muestra las complicaciones de la persona del campo yendo a la ciudad, nos muestra cómo en esa época que ya se podía estudiar, que ya los niños podían estudiar, los niños que no eran hijos de nobles, me refiero, ¿no? A las personas comunes y corrientes, que ya no es el trato de servitud que tenía en Rusia hasta esa época, porque si es que estoy bien en la historia rusa, no conozco mucho de la historia rusa, por eso creo que lo más importante. Para la época en la que Dostoyevsky escribió Crimen y Castigo, el zar, creo que Nicolás I, o el abuelo del zar Nicolás I, no recuerdo cuál de todos los zares fue, pero era Romanov en todo caso, ¿ya? Él abolió la servitud, que es lo que termina con una especie de reinado feudalista. Los niños que nacían bajo condición de servitud, o sea, ser siervos, ahí en el libro dice siervos, ex-siervo, ellos se iban a ser siervos toda la vida. O sea, si es que tu mamá era lavandera, su hija iba a ser la siguiente lavandera. Si es que se casaba, se iba a seguir siendo lavandera. Si es que su esposo era carpintero dentro del terreno feudal, él iba a ser el carpintero dentro del terreno feudal. No sabían leer, no sabían escribir, con las justas tenían, digamos, la iglesia cerca, pero nada más. Entonces, vemos ese cambio en Crimen y Castigo, vemos cómo se está, digamos, industrializando Rusia, vemos cómo la gente está migrando del campo a la ciudad, vemos cómo que hay subarrendamientos dentro del subarrendamiento. Básicamente Dostoyevsky nos describe un edificio con cuartitos hacinados y llenos de gente, porque no hay más, no hay vivienda, no hay
digamos, suficientes departamentos, suficientes cuartos para tanta gente, que primero les alcance el dinero para pagar y también para, digamos, que les alcance el dinero para comer. La misma familia de Sonia eran 7 personas viviendo en un cuarto pequeño, ¿ya? Y la madrastra de Sonia era una persona que había vivido como burguesita en el campo, pero al casarse con su primer marido, ella tuvo que dejarlo todo e irse a vivir a una realidad en la que ella tenía que cocinar, planchar, lavar. Y ella justamente muestra esa desgracia de noble caída en tragedia. Sin embargo, su hijastra nunca tuvo nada y ella sabía sobrevivir, digámoslo, sabía enfrentar estas cuestiones y ella es la que era el sostén de una familia. Y obviamente eso es lo que impacta a Raskolnikov. Eso es lo que nos muestra Dostoyevsky. Eso ya cerrando el paréntesis del libro. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Si es que no se dieron cuenta, me fascinó el libro, me encantó. Señalé muchas cosas que tal vez en algún punto les ponga post-its. Como es un libro viejito, no sé si es que lo haga, pero aún así es una historia bastante maravillosa, llena de reflexión. No creo que sea tan trágica como aparenta, tampoco es un libro que muestra muchas, digamos, violencias, una violencia, digamos, que se ve actualmente también, porque todo lo que se menciona, como dije, todo lo que menciona Dostoyevsky es atemporal. Tenemos los mismos problemas todavía en ciertos sectores de nuestro país, de nuestro mundo, en todos los sectores, en todos los países. Entonces, como digo, me quito el sombrero ante don Dostoyevsky. Ya quisiera yo poder llegar a haber sido como él. Es un autor tan maravilloso que es literalmente un sí o sí a las personas que les gusta la lectura. Mucho, en especial, la literatura rusa. Ya. Entonces, algún momento quisiera compararlo con otros autores, pero he leído muy poquito de los libros rusos, solo leí Ana Karenina de León Tolstoy. También estoy incursionando con los cuentos folclóricos tradicionales rusos, que si es que ustedes han visto los pequeños cortos animados de animación rusa, son muy hermosos. Son los mismos cuentos de Blancanieves, La Sirenita y todos estos, contados de otra forma y una animación bellísima. Pero aún así, todavía estoy en pañales con la literatura rusa, así que vamos despacito, ¿ya? Terminando de leer Crimen y Castigo, completo un check más en mi reto de Bungo Stray Dogs, haciendo check en Fyodor Dostoyevsky, el villano principal de el anime y manga. Dostoyevsky tiene el mismo razonamiento de Rodia Romanov Raskolnikov. Estamos jodidos. El personaje de Dostoyevsky en Bungo Stray Dogs refleja toda esa idealización que tiene en algún punto Rodia, que es donde es la parte, digamos, psicológica, esta batalla entre el bien y el mal que se está desatando entre la policía y Rodia. Pero por eso digo, el personaje de Dostoyevsky en el manga tiene esta idealización de no sabemos todavía de qué, porque el señor Kazagiri Kafka no lo ha revelado, pero si es que entiendo bien a Raskolnikov del libro, creo entender un poco a Dostoyevsky de Bungo Stray Dogs, tal como entendí a Margaret Mitchell de Bungo Stray Dogs leyendo Lo que el viento se llevó. Y lo mismo pasa con Nathaniel Hawthorne en La letra escarlata. Así que tengo miedo por mis protagonistas, en especial por cierto pequeño tigre y su amiguito de la pornografía que se murió ya cuántas veces. Entonces, despacito, ya no he visto spoilers últimamente, así que no sé qué va a pasar. Y esperemos que todo salga bien, ¿ya? Ya, entonces eso es todo, ya nos veremos en otra ocasión. Muchas gracias por estar aquí. Chao.